Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Serrano Pinzón, residente de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la UNAP. Y dentro de nuestro módulo de rodilla vamos a hablar de un tema bastante relevante y es la parte oncológica. Existen ciertos tumores, algunos benignos, otros malignos e incluso unos benignos con comportamiento agresivo que se localizan en la rodilla y que debemos conocer durante la formación. Vamos a iniciar con los tumores benignos. Inicialmente tenemos al osteoma osteoide, representa el 12% de todos los tumores benignos, es más frecuente en hombres con una relación 3:1 y ocurre principalmente en las primeras 3 décadas de la vida. El 80% de los casos se documentan entre los 5 y los 30 años de edad. La localización más frecuente está en la metáfisis y región metafisiodeficiaria de la tibia y del fémur, pues por lo tanto es un tema relevante para enfocarlo en nuestro módulo de rodilla. El 20% de los casos se localizan en los elementos posteriores de las vértebras y un concepto muy importante es que no tienen potencial de malignización. Dentro de su patrón, la gran mayoría de ellos se encuentran alojados en la cortical, aproximadamente 1 centímetro, pero también los podemos encontrar superiósticos, intraarticulares o en hueso esponjoso. Estos pacientes generalmente ingresan a la consulta con un dolor localizado a nivel de la rodilla que se exacerba en la noche y que tiende a mejorar con el uso de AINES o de ASA. Y esto realmente sucede porque los AINES y los ASA inhiben la ciclooxigenasa, que es un producto frecuente por parte de los osteomas osteoides. También los pacientes presentan edema y sensibilidad local y muchas veces como estas lesiones se encuentran proximales a la articulación o niños a la fisis, puede causar los pacientes con efusión articular, deformidad o alteración en el crecimiento, contracturas o alteración de la marcha. Como hemos mencionado previamente, el 20% se presentan en los elementos posteriores de las vértebras, por lo tanto los pacientes pueden generar dolor y deformidad escoliótica como una respuesta al dolor. Dentro de los estudios diagnósticos vamos a tener que la radiografía es el caballo de batalla inicial. Generalmente lo que vamos a encontrar es una zona radiolúcida, como estamos viendo aquí en la imagen, una zona radiolúcida rodeada por una esclerosis reactiva y eso se conoce como el nido propio de esta patología. Adicionalmente podemos tener el TAC, como hemos visto, por lo general se alojan en la cortical y pues vamos a tener una lesión que va a estar rodeada por un borde esclerótico, lo que se conoce, como hemos dicho previamente, el nido propio de los osteomas osteoides. Nuevamente lo que estamos viendo, vemos cómo se aloja en la cortical y su importancia de correlación a nivel de la rodilla. La resonancia también es un estudio muy útil ya que nos ayuda a evaluar el edema óseo y el edema de tejidos blandos secundario a la producción de prostaglandinas, entre ellas la ciclooxigenasa, y pues por eso es que estos tumores responden bien al uso de AINES y ASA. El diagnóstico diferencial va a ser el absceso de Brody, una osteomelitis, islotes óseos, un hemangioma intracortical o un sarcoma de Ewing en sus estadios iniciales. Y clínicamente hablando, debemos diferenciarlo de monoartropatías como por ejemplo la artropatía gotosa. Dentro del tratamiento, los AINES son el caballo de batalla, por lo general estas lesiones son autolimitadas. También se puede hacer una resección y manejo abierto del nido, se puede hacer una ablación percutánea con radiofrecuencia o crioablación guiado por TAC, o incluso se puede hacer un manejo artroscópico de aquellas lesiones que son interarticulares. Entonces esta es una imagen de cómo se realiza un procedimiento de ablación guiado por tomografía. Otro tumor que se puede alojar en la rodilla es el osteoblastoma. Es un tumor fibroóseo localmente agresivo con mayor potencial de crecimiento que el osteoma osteoide y este representa únicamente el 1% de todos los tumores óseos. ¿Cómo diferenciar en un estadio inicial a un osteoblastoma de un osteoma osteoide? Es que el osteoblastoma por lo general tiene un diámetro mayor a 1.5 centímetros, mientras que el osteoma osteoide suele tener diámetros menores. El osteoblastoma se presenta con dolor ocasional y de intensidad variable no nocturno, por lo cual también lo diferencia del osteoma osteoide. Tiene un pico en la segunda década de la vida, es más frecuente en hombres con una relación 3:1 y el 50% de los casos se presentan en elementos posteriores de la columna, en la región del sacro y el cráneo. Su patrón suelen estar alojados en hueso esponjoso, a diferencia del osteoma osteoide que suele alojarse en la región cortical. Los estudios diagnósticos, como hemos hablado inicialmente, pues siempre será
la radiografía, como estamos viendo en esta imagen, pues vamos a tener una lesión lítica central rodeada de una esclerosis reactiva y como hemos hablado, el tamaño suele ser mayor a 1.5 a 2 centímetros, diferenciándolo de lo que veíamos con el osteomastoide. Y en el TAC pues vamos a ver lesiones mucho más agresivas, de mayor tamaño y líticas, en localizaciones diferentes al osteomastoide, como hemos visto, el osteomastoide solo el 20% está en elementos posteriores de la columna, mientras que el osteoblastoma hasta el 50% se encuentra en elementos posteriores de la columna. Su diagnóstico diferencial, un osteosarcoma por el tamaño y por la osteolisis, sin embargo, pues varía mucho su patrón de agresividad. También lo debemos diferenciar con quistes óseos aneurismáticos. El quiste óseo aneurismático, por lo general, es una lesión más lítica, con áreas o con segmentos de cortical alojados dentro de la lesión, lo que se conoce como niveles eh, de sangre. Y pues el quistoso neurismático pues no tiene realmente ningún relleno de tejido óseo que podamos identificar. También lo diferenciamos del osteomastoide y de las osteomelitis. Y el tratamiento pues va a ser una excisión quirúrgica abierta, va a ser un curetaje más un fresado de la lesión con una ayudancia ya sea por crioterapia o por fenoles. En caso de lesiones recurrentes o de difícil acceso, los pacientes podrían llegar a requerir manejo con radioterapia. Este es un cuadro comparativo que realizamos para diferenciar un osteomastoide de un osteoblastoma. No me voy a detener propiamente en él, pero pues tenemos los factores que principalmente lo diferencian, sobre todo la incidencia. El tamaño del osteomastoide suele ser menor al tamaño del osteoblastoma. La localización del osteomastoide difiere del osteoblastoma. El osteomastoide suele estar más en metáfisis de tibia y de fémur, mientras que el osteoblastoma, sobre todo en elementos posteriores de la columna. Su historia natural del osteomastoide suele ser autolimitado, mientras que el osteoblastoma puede progresar y ser una lesión más agresivo. El osteomastoide generalmente se presenta con un dolor fuerte de aparición nocturna que se alivia con los AINES, mientras que el osteoblastoma es un dolor de tipo más sordo, más inespecífico, que no se trata con los AINES y no suele ser de aparición nocturna. El tercer caso de lesiones benignas van a ser los islotes óseos. Son lesiones escleróticas ovaladas asintomáticas de hueso compacto en la cavidad medular. Suele ser un hallazgo incidental, no suele modificar su tamaño y no tiene por una predilección de género y su grupo etario es variable. Su localización más frecuente va a ser metáfisis y epífisis de huesos largos, sobre todo de tibia y fémur, pues por lo tanto lo tenemos en cuenta para esta charla. Aquí estamos viéndolo, entonces por ejemplo en esta radiografía lateral de rodilla podemos encontrar esta lesión homogénea, esclerótica dentro del hueso esponjoso, que por lo general son lesiones de menos de 2 centímetros. Su diagnóstico diferencial siempre correlacionarlo con metástasis blásticas, la más frecuente de ellas por CA de próstata y con un osteosarcoma esclerosante. Sin embargo, pues estas lesiones no captan en la gamografía, estas henostosis no captan en la gamografía, son de un patrón estable y suelen ser asintomáticas, diferenciándolo pues de una metástasis o un osteosarcoma esclerosante. Dentro de los tumores malignos debemos darle bastante relevancia a este, que es el osteosarcoma, que tiene una predilección sobre todo por la rodilla, tiene un pico de incidencia en la segunda década de la vida y realmente se explica esto por el pico de crecimiento acelerado que ocurre en esta década de la vida, pues por lo tanto tiene su mayor incidencia allí. Es el 5% de todos los cánceres de la población pediátrica y tiene una predilección por zonas metafisiales de huesos largos como el fémur distal y la tibia proximal en el 50% de los casos. Los podemos dividir en intramedulares o superficiales y los intramedulares pues recogen al grupo de mayor frecuencia que es el osteosarcoma convencional, que se puede subclasificar en osteosarcoma de tipo osteoblástico, condroblástico o fibroblástico. Dentro de la parte genética, el osteosarcoma tiene una predisposición, generalmente sobre todo con mutaciones asociadas a los genes TP53 y RB1 que codifican para síndromes como Li-Promeni y retinoblastoma respectivamente. Dentro de las consideraciones clínicas encontramos que la media entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es aproximadamente 4 meses y hasta el 25% de los pacientes ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. Por lo tanto, esas metástasis van a ser el principal factor pronóstico. La sobrevida a 5 años sin metástasis es del 70%, mientras que la sobrevida a 5 años con metástasis
o recaídas tumorales va a ser del 20%. Otros factores pronósticos que también son útiles, sin embargo tienen menos validez, va a ser la necrosis posterior a la quimioterapia, la edad del paciente al momento del diagnóstico, el tamaño de la lesión y los valores séricos de LDH y fosfatasa alcalina. Vamos a encontrar que la radiografía va a ser el estudio inicial. Encontramos en este punto lesiones bastante marcadas, bastante significativas. Lo que estamos viendo en nuestra imagen de la derecha va a ser una reacción perióstica bastante severa con lo que conocemos como sol naciente o un patrón espiculado de sol naciente que se localiza en la metáfisis de huesos largos con predominancia en el fémur, seguido de la tibia. También vamos a utilizar la tomografía de la extremidad y el tórax pues para identificar las lesiones periféricas y lesiones metastásicas. La resonancia magnética va a ser otro estudio de elección para evaluar el compromiso de los tejidos blandos y la extensión de la lesión tumoral, y la gammagrafía ósea y el PET van a ser herramientas muy útiles, sobre todo a la hora del diagnóstico de metástasis óseas. Como mencionábamos, la resonancia magnética cobra gran utilidad para evaluar el compromiso de tejidos blandos, la proximidad con estructuras neurovasculares y el plano de clivaje, que es muy importante a la hora de determinar un manejo quirúrgico si el paciente es candidato a un salvamento de la extremidad versus una amputación, evaluar el compromiso de la médula ósea y evaluar el compromiso o lo que conocemos como skip lesions, que son lesiones metastásicas dentro de un mismo hueso. La gammagrafía ósea y el PET-CT son estudios de gran utilidad. Sin embargo, hablamos de que el PET-CT tiene mayor o cobra mayor relevancia con respecto a la gammagrafía, ya que el PET-CT no solamente permite detectar metástasis óseas, sino también nos permite detectar metástasis en otras estructuras, una de ellas y con mayor frecuencia a nivel pulmonar. Con respecto al tratamiento, tenemos la quimioterapia sistémica, tenemos realmente 4 agentes citotóxicos que podemos utilizar para el tratamiento. Tenemos el metrotexate, el cisplatino, la doxorubicina y la ifosfamida, cada uno con una respuesta al tratamiento individual que oscila entre el 30 y el 40%. Sin embargo, la mejor evidencia es cuando hacemos la combinación de estos tratamientos. El protocolo más usado es una neoadyuvancia de 2 ciclos por 10 semanas, seguido de un tratamiento quirúrgico y finalmente una ayudancia de 4 ciclos por 20 semanas. El tratamiento de elección va a ser dosis altas de metrotexate en suma de cisplatino y doxorubicina. Como mencionábamos previamente, la mayor respuesta la encontramos cuando combinamos los agentes, llegando a tasas de respuesta de casi el 60%. Dentro de la cirugía, pues el estándar de manejo pues, será el salvamento de la extremidad, una resección en bloque y utilizando márgenes amplios, libres de tumor. Sin embargo, pues es muy importante tener esos planos de clivaje y la ausencia de compromiso de las estructuras neurovasculares para considerar una estrategia de salvamento. ¿Cuándo tienen estos pacientes una indicación de amputación? Pues cuando no se puede lograr una extremidad funcional o libre de enfermedad a realizar un salvamento. También se habla que los pacientes que realizan deportes de alto rendimiento incluso tienen un mayor retorno deportivo cuando se realiza una amputación y tienen menor número de complicaciones. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un salvamento de la extremidad? Lo primero, pues, será una satisfacción psicológica para el paciente, menor consumo de oxígeno que le conferiría una amputación, una ambulación temprana y mejores puntajes en los scores funcionales. ¿Qué desventajas tenemos? Pues mayor tasa de complicación y la principal pues va a ser infección y mayor tasa de cirugías de revisión. Otra estrategia que propone es la radioterapia, sin embargo tenemos que tener en cuenta que estos tumores son radioresistentes. Sin embargo, pues existen algunas técnicas de modulación de la intensidad de la radioterapia que podrían redefinir este concepto, pero el concepto actual y validado es que estos tumores son radioresistentes. Algunas posibles indicaciones de la radioterapia en estas lesiones pues van a ser tumores no resecables, pacientes con márgenes positivos o manejo paliativo de las lesiones metastásicas. Los osteosarcomas tienen diferentes variantes. Tenemos que hay osteosarcomas intramedulares y osteosarcomas superficiales. El osteosarcoma telangiectásico, que ocupa el 2 al 12% de todos los osteosarcomas, los osteosarcomas de célula pequeña el 1.5% y los osteosarcomas intramedulares de bajo grado menos del 5%. Entonces el osteosarcoma telangiectásico, como hablábamos, ocupa el 2 al 12% de todas estas lesiones. Suele ser un tumor osteolítico destructivo con mínima o no mineralización de la matriz o formación perióstica de hueso.
En resonancia, pues vamos a ver niveles de fluido reemplazando la médula ósea, como lo estamos viendo en la imagen del centro. Aquí estamos viendo cómo el nivel de fluido reemplaza la médula ósea, y los diagnósticos diferenciales van a ser quistes óseos aneurismáticos o tumores de células gigantes. Histológicamente, entonces lo que vamos a ver son cavidades rellenas de fluido hemático, como lo estamos viendo en este punto, o acá, son cavidades rellenas de fluido hemático, acompañado de células en forma de uso o células alargadas que están produciendo material ostoide. Esto es material ostoide, material ostoide producido por este tipo de células. El tratamiento es igual al del osteosarcoma convencional, con el mismo esquema de tratamiento con quimioterapia. Otro subtipo va a ser el osteosarcoma de célula pequeña. Se conoce como un tumor maligno con gran reacción perióstica, destrucción de la cortical, formación de masa y compromiso de tejidos blandos. Puede tener diferentes grados de lisis, sin embargo también puede tener lesiones blásticas y áreas o focos de esclerosis. Se conoce como un tumor de célula pequeña en forma de uso con alta concentración de osteoide, y podemos encontrar en la histología células azules y redondas. Su principal diagnóstico diferencial va a ser el sarcoma de Ewing, que se conoce también como un tumor maligno de célula pequeña, redonda y azul. Sin embargo, la principal diferencia con el sarcoma de Ewing es que el osteosarcoma de célula pequeña va a ser positivo inmunohistoquímica para SAT-B2, a diferencia del sarcoma de Ewing, que puede no tener este marcador de inmunohistoquímica, sino que tiene pues marcación de inmunohistoquímica de otro tipo. También tenemos el subtipo osteosarcoma parosteal. Es un osteosarcoma de bajo grado originado en el periósteo, que tiene potencial de diferenciación. Representa el 4 a 6% de todos los osteosarcomas y tiene predilección por el fémur distal, seguido del húmero y tibia proximal. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta en nuestro módulo de rodilla. Entonces, como lo estamos viendo en esta radiografía y en este corte de resonancia, va a ser una lesión exofítica de forma lobulada, que tiene un plano de clivaje conservado entre el hueso y la lesión tumoral, lo que se conoce como string sign, que es lo que están punteando estas flechas en este punto. Hay un plano de clivaje que se conserva. Puede haber una ausencia de reacción perióstica, pero lo que más llama la atención son esas lesiones lobuladas exofíticas, sobre todo en la región posterior del fémur distal. El diagnóstico diferencial de este tumor va a ser una miositis osificante, un callo de fractura bastante protuberante, un condrosarcoma o un osteocondroma sésil. Más del 50% de los casos tiene un componente cartilaginoso con atipia leve, y sus marcadores inmunohistoquímicos diferenciales van a ser el MDM2 y el CDK4. Su tratamiento, manejo quirúrgico únicamente. No tiene tan buena evidencia del manejo con quimioterapia, menos con radioterapia. Su recaída local oscila entre 0 al 18%, depende mucho del tratamiento quirúrgico haya sido adecuado. Su sobrevida a 5 años es del 91.8% y a 10 años del 87.8%. También tenemos el osteosarcoma periosteal. Es un osteosarcoma de grado intermedio originado en el periósteo de la diáfisis de huesos largos. Representa menos del 2% de todos los osteosarcomas y tiene predilección por el fémur distal, seguido por húmero y tibia. En las radiografías, por lo general, vamos a ver una lesión alargada, como lo estamos viendo en esta imagen, con una esclerosis o rodeada de hueso, que genera unas ondulaciones o unas lesiones de tipo sacabocado a nivel de la corteza. Puede generar reacciones periósticas o triángulo de Codman, como lo estamos viendo en esta imagen o en esta imagen. Sus marcadores inmunohistoquímicos de MDM2 y CDK4 van a ser negativos, por lo tanto lo diferencia del osteosarcoma parosteal. Su tratamiento va a ser resección quirúrgica ampliada, y su supervivencia pues recaída 5 años, pues varía mucho dependiendo de la recaída y de la presencia de las metástasis pulmonares. También tenemos el osteosarcoma de alto grado, representa menos del 1% de los osteosarcomas, tiene predilección por el fémur y por la tibia diaficiarios, y suele comportarse como una lesión alargada de base ancha, con apariencia inmadura, con mineralización densa o moderada. Por lo general son reacciones periósticas importantes con bastante mineralización o esclerosis de la lesión. En su biopsia vamos a encontrar una atipia celular, o también conocido como pleomorfismo, múltiples morfologías celulares, células fusiformes con alta actividad mitótica y diferenciación celular, y formación de material osteoide. Debemos diferenciarlo de condrosarcomas. Osteosarcoma convencional, realmente su única diferencia se encuentra en histológica, porque imagenológicamente suelen verse muy similares, y de una miositis osificante.
El tratamiento va a ser una resección quirúrgica amplia, más un esquema de quimioterapia como se aplica para el osteosarcoma convencional, y su sobrevida a 5 años pues varía entre el 36 al 82%, pues, y este rango es tan amplio por el bajo número de reportes, por la baja incidencia de este tipo de tumor. También tenemos los osteosarcomas secundarios, no nos vamos a entrar mucho en ellos, pero tenemos osteosarcomas secundarios a enfermedad de Payet, hueso previamente irradiado o infartos óseos, displasia fibroósea u osteomeritis crónica.